Ok, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Les había explicado lo que era el plano inclinado, ¿cierto? Entonces vamos a continuar mirando bien la definición que yo les coloqué de plano inclinado para terminar de entender esa concepción y ahí sí continuar con nuestro tema de las leyes de Newton. Entonces me dice, plano inclinado. Las superficies inclinadas como las rampas, ojo porque muchos dicen mal la palabra, es rampa, ¿listo? Rampas son ejemplos de planos inclinados. Un plano inclinado es una superficie plana que forma un determinado ángulo con la horizontal, ¿listo? Considere que sobre un plano inclinado liso de rozamiento despreciable, cuando a mí el ejercicio me dice rozamiento despreciable o desprecie el rozamiento, quiere decir que no la tenga en cuenta. ¿Listo? La fricción vale 0. ¿Listo? No la tenga en cuenta, fricción 0. Se coloca un cuerpo sujeto por un dinamómetro a la parte superior del plano, tal como se muestra en la figura. Entonces, miren, el dinamómetro es el instrumento que a mí me mide la fuerza. ¿Listo? Es el instrumento que a mí me mide la fuerza. Y bueno, lo tenemos amarrado a la masa para que la masa no se mueva. ¿Listo? Para que no se mueva. Entonces, miren, dense en cuenta que qué fuerzas encontramos acá. Encontramos la fuerza de la que está ejerciendo el dinamómetro, la fuerza normal y el peso. ¿Listo? Ahí no hay nada extraño, que eso lo vimos la clase pasada. ¿Listo? Dice, se observa que en el cuerpo actúan 3 fuerzas. El peso o masa por gravedad, la fuerza normal y la fuerza que ejerce el resorte del dinamómetro. Como el cuerpo se encuentra en equilibrio bajo la acción de las 3 fuerzas, se cumple ¿qué? Peso más fuerza normal más la fuerza del dinamómetro igual a 0. Hasta ahí no hay nada extraño, ¿sí o no? Eso lo hemos venido hablando. Ahora dice, ¿Me repites qué era NF? NF es fuerza normal. Fuerza normal. Fuerza normal. Sí, señor. Profe, Señora, profe, qué pena. Ah, es que tranquila. yo me tengo que desconectar, pero la clase queda subida al mismo, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. No te preocupes que Bueno, queda qué subido. pena, chao. Tranquila. Chao. Listo. El peso del cuerpo puede descomponerse en otras 2 fuerzas. ¿Por qué descomponerse? Porque resulta que si se dan cuenta cómo está ubicada las fuerzas, des en cuenta que el peso no está en el eje coordenado en que están las otras 2 fuerzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peso siempre indica vertical hacia abajo. ¿Listo? Entonces, por eso me dice que el peso se puede descomponer en 2 fuerzas. Entonces, miremos acá. Miren acá, ¿sí es lo que yo les estaba diciendo aquí? Para descomponer el peso, porque el peso, miren, ¿sí ves? Este es el eje donde está la fuerza normal y este es el eje donde está la fuerza del dinamómetro. ¿Sí ven? Entonces mire que el peso no está sobre esos 2 ejes. Entonces me toca descomponerlos, que era lo que yo hablaba antier, ¿sí? Cuando estábamos en la clase. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Pues lo que yo les dije, proyectamos los ejes. ¿Proyectar qué es? Es como colocar un espejo. Me proyecto mi imagen, yo me veo, ¿cierto? Eso es proyectar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Proyecto este eje acá abajo y proyecto este eje acá al lado. Y mire que conformo mi paralelogramo. ¿Listo? Mi paralelogramo. Siendo que mi vector peso me conformaría mi hipotenusa. Entonces, ¿qué tengo que averiguar? Pues los 2 catetos que tengo aquí en mi triángulo rectángulo. ¿Sí ven? En mi triángulo rectángulo. Entonces, tengo que averiguar qué me vale este cateto, que es el que está adjunto al ángulo, que sería coseno, el peso por el coseno del ángulo, y este cateto que está acá, alejado del ángulo, es decir, el opuesto, entonces coloco como peso seno del ángulo. ¿Listo?
Entonces, dense en cuenta aquí una cosa. Podemos organizar nuestra sumatoria de fuerzas como yo las explico o como posiblemente también se puede organizar acá. Aquí, ¿qué organizo? Entonces, yo organizo todas las fuerzas que hay en el eje X y todas las fuerzas que hay en el eje Y sobre la masa. Entonces, digo, peso va a ser igual a ¿qué? Ambas son negativas porque ambas indican hacia abajo. ¿Sí ven? Acuérdense de lo que yo les decía del plano de coordenadas. Tengo que definir cuándo es positivo, cuándo es negativo. Cuándo es positivo. Profesor, ¿tú lo dijiste en la clase anterior? Exacto, sí señora, eso lo vimos. Me toca ver el video porque yo no. Sí señora, eso yo lo expliqué en el video pasado, sí. Miren el video, yo ya lo monté en la plataforma, ¿no? Yo ya lo monté. Ah, bueno. Entonces, masa, entonces en el peso en el eje X negativo y peso en el eje Y negativo. Fuerza normal. Entonces, en el eje X la fuerza normal no está, puede que la fuerza normal va hacia arriba, entonces no hay fuerza normal en el eje X, pero sí hay en el eje Y. Fuerza del dinamómetro, ¿sí? Está en el eje X positivo, pero no está en el eje Y. ¿Listo? Y mi fuerza neta, pues que me dice que la sumatoria de fuerzas neta es igual a 0. Para ambos ejes tiene que quedar 0. Si ¿Listo? fueran positivos, los negativos que están ahí serían, o sea, ya no se cuentan ahí, sino los positivos. No, igual. Si la posición del peso fuera hacia el lado positivo, igual entonces ya no sería masa por gravedad negativa, sino masa por gravedad, no más. Quedaría positiva. Ah, no, no se ponen más, porque No, yo no, estaba pensando, no, pues más solamente la masa. No, no. Igual, ok, ok. masa por gravedad. Ya vamos a mirar en qué sentido nos vamos a quedar. ¿Cuándo queda una masa por gravedad positiva o cuándo queda una negativa? ¿Listo? Ya vamos a mirar eso. Inclusive en los ejercicios que vamos a ver, ya vamos a mirar esa parte. Entonces, por tanto, ¿qué me queda? Para el eje X me queda la fuerza aplicada del dinamómetro y es igual a la masa por gravedad. ¿Listo? Está negativo, lo paso al otro lado y queda positivo. ¿Listo? Y aquí, lo mismo, la fuerza normal que va hacia arriba es positiva y como se supone que debe quedar aquí negativo, menos la masa por gravedad y al pasarla al otro lado del igual, entonces me queda masa por gravedad positiva. ¿Listo? Entonces ahí yo calcularía cuánto vale la fuerza que está ejerciendo el dinamómetro y cuánto está ejerciendo la fuerza normal. ¿Listo? Esto muestra que la componente sobre el eje Y del peso, masa por gravedad en el eje y la fuerza normal son fuerzas iguales. ¿Listo? Iguales. Pero con direcciones contrarias. ¿Sí? Una positiva, la otra negativa. De la misma manera, la fuerza, o sea, la del dinamómetro, que ejerce el dinamómetro, y la componente del peso en el eje X, masa por gravedad en el eje X, son iguales, pero opuestas. ¿Sí ven? Entonces, por eso quedan ambas como positivas, pero es porque había una positiva y la otra negativa. Al despejarla, me quedaron ambas positivas. ¿Listo? Eso es el plano inclinado, es para que terminen de entender lo que es el plano inclinado y la organización de las fuerzas. Yo creo que estoy entendiendo más por el dibujo que por la, Por la ecuación, eh, por la por la parte ecuación, analítica. exactamente. Sí, Sí. Yo, sí. yo no estoy Dime, entendiendo nada. ¿qué no? Me toca ver el otro video para poder Ah, bueno, sí. mirar. Sí, Sí, pues aquí profe. es para determinar la aclaración de lo que yo expliqué el viernes Sí, señor. y lo que expliqué ayer en clase. Ayer no, antier, perdón, el martes. Entonces Antier. es una aclaración. Sí, señora. Yo te entiendo, o sea, yo prácticamente te entiendo más por el dibujo que Ujú. no por la... Por la parte analítica. Sí, a veces pasa Ujú. eso también. Exactamente. Listo, vale. Porque es que yo me confundo de tantos, ver tantas letras, tantos números, entonces no sé. Sí, claro, claro. Pero bueno, listo. Ahora sí, ya quedó especificado lo que es el plano inclinado. ¿Listo? Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar un ejercicio, que me bajo por acá, de los que yo les coloqué aquí en la aplicación práctica.
Vamos a mirar el ejercicio A. ¿Listo? Pero vamos a dividir el ejercicio A en dos partes. La primera parte vamos a mirar el punto A y el punto B. Dejamos un momento ahí y voy a explicar la otra parte del tema para luego terminar de resolver el punto C y el punto D. Motivo, causa, razón. Porque es que el punto A y el punto B están relacionados con la primera ley de Newton. ¿Sí? En cambio, el punto C y el punto D ya están relacionados con la segunda ley de Newton. Entonces, y yo todavía no he explicado segunda ley de Newton. Entonces, por eso vamos a hacer la mitad del ejercicio y luego después hacemos la otra mitad. ¿Listo? Bueno, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice, una persona está parada en un ascensor. Su masa es de 49 kilogramos. ¿Qué fuerza hace el piso? Hace el piso del ascensor sobre la persona cuando A, está detenido el ascensor, B, cuando sube con velocidad constante. ¿Listo? Permítanme, yo saco aquí el pizarrón y empezamos a mirar eso. Ok. Yo digo que la B, no sé por qué. Ah, no, es que están preguntando, hay dos preguntas, ¿listo? Ahí hay dos ejercicios. Ujú. Listo, mire. Estamos dibujando el ascensor. Bueno, no me quedó bonito, pero bueno, no me interesa tanto el dibujo del ascensor. Listo. Esa es la persona, está toda como torcida, pero bueno. Y el ascensor, ¿listo? Aquí es cuando me estás diciendo que la velocidad es 0, o sea, está quieto, ¿ok? Ujú. Entonces vamos a mirar qué fuerzas se están ejerciendo sobre la persona cuando el objeto está quieto, cuando el ascensor está quieto. Entonces tenemos el hacia abajo, que es el peso, y hacia arriba, ya le coloco los nombres, que es la fuerza normal. Que ya sabemos que la fuerza normal es la que ejerce el piso del ascensor sobre la persona para que se mantenga ahí en la superficie. ¿Listo? Ujú. En el eje X, ¿hay alguna fuerza que se esté ejerciendo en este momento? No. Ninguna. O sea que No. ese es mi diagrama de cuerpo libre para el ascensor con esa persona. ¿Listo? Ese es mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues empiezo ahora sí a definir sumatoria de fuerzas neta va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en el eje X más la sumatoria de fuerzas en el eje Y, y esto va a ser igual a 0. Yo me perdí. A ver, recuerda que en la definición aquí de las leyes de Newton, me devuelvo. La definición aquí. Listo, me dice, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula, es decir, 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antier hicimos Vale, ahora sí lo todo entiendo. eso? No. ¿Te acuerdas que hicimos todo eso que hablábamos de la sumatoria de fuerzas? Todas las fuerzas que se ejercen y ¿por qué en esos ejes coordenados? Porque son los ejes coordenados que nosotros estamos trabajando. Bidimensional, X y Y. De ahí no estamos saliendo nosotros, ¿sí ven? Entonces estamos mirando qué fuerzas se están ejerciendo en el eje X y que la sumatoria de fuerzas que hay en el eje Y, las dos para que se mantengan en equilibrio tienen que ser igualadas a 0. ¿Listo? Para que haya el equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces venimos aquí, entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas hay en el eje X ahí en la gráfica? 0 y 0, ¿no? 0. No hay ninguna. ¿Sí? Ahí hay 0. Pero en el eje Y, ¿qué fuerzas hay? Sí hay dos fuerzas, ¿sí o no? Miren, vertical. Está Sí. la fuerza normal y está el peso de la persona. Y esto va a ser igualado a 0. Pero, La fuerza normal, como indica hacia arriba, es positiva, ¿sí o no? Y el peso, como indica hacia abajo, es negativo. negativo.
¿Sí ves? Entonces, por lo tanto, la fuerza normal va a ser igual a ¿qué? Al peso. Peso está restando, lo paso al otro lado del igual, me queda ahora positivo. ¿Listo? Ahora, ¿peso a qué es igual? ¿Quién se acuerda que es peso a qué es igual? Mm, Y lo A acabé la de misma masa, ¿no? No, señor, y hace poquito lo dije con el plano inclinado. Peso es igual a masa por gravedad. No se les olvide esa fórmula. ¿Listo? Entonces, la fuerza normal va a ser igual a masa por gravedad. Por lo tanto, la fuerza normal es igual a 49 kilogramos, que es lo que vale la masa de la persona, multiplicado, y aquí lo vamos a dejar entero, el valor de la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado. Y 10 por 49 significa que la fuerza normal ya equivale a más o menos estoy entendiendo. 490 newtons. Listo. ¿Y eso es todo lo que hay que hacer en E- la primera? Ese es el punto A. ¿Cuánto vale la fuerza normal que ejerce el piso de el ascensor sobre la persona? Vale 490 newtons. Esa es la fuerza. ¿Listo? ¿Dudas con respecto a esa parte de la solución del ejercicio? Y mire, no tuve que coger, venga, ¿cuál es la fórmula? No, ninguna fórmula. La única fórmula que cogí, que debo saber siempre que el peso siempre es masa por gravedad. De ahí, Masa por saber. sí, ahí no hay vuelta de hoja. Masa por gravedad. Bueno, ¿Listo? Entonces, mira, vuelvo y repito, me devuelvo un poquitico. Entonces, miramos que para un objeto, un sistema, esto es lo que nosotros llamamos sistema, la gráfica de la persona con el ascensor. En un sistema tenemos una sumatoria de fuerzas, que es la sumatoria, ojo, la palabra neta o total es la misma. ¿Listo? Es todas las fuerzas que están ejerciendo sobre ese sistema. Entonces va a ser igual a qué? A las sumatorias que hay de las fuerzas que hay en el eje X y las fuerzas que hay en el eje Y. ¿Listo? Y deben ser igualadas a cero para que se mantenga el equilibrio. Y como el objeto está en reposo, pues debe mantener el equilibrio. ¿Listo? Ahora vamos a mirar qué fuerzas se están ejerciendo en el eje X. No hay ninguna porque yo no veo ninguna gráfica aquí a nivel horizontal, una línea recta horizontal no lo veo. Entonces, no hay fuerzas en el eje X. En el eje Y, ¿qué fuerzas hay? Ah, en el eje Y sí hay fuerzas porque están graficadas aquí. normal, Tengo la fuerza normal y el peso, correcto. Defino aquí cuál es positiva y cuál es negativa. Entonces, como ya sé que me han dicho que todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo, entonces la fuerza normal es positiva y el peso es negativo. ¿Listo? Y eso debe ser igualado a cero. Siempre debe ser igualado a cero. ¿Listo? Y como necesito averiguar cuánto me vale la fuerza normal, entonces el peso que está negativo, al pasarlo al otro lado del igual, pasa a ser positivo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la fuerza normal es igual a ¿qué? A la masa por gravedad, es decir, 49. Aquí sí vamos a dejar la gravedad como 10. ¿Listo? Como 10. Entonces, 49 por 10, 490, y ya sé que la unidad kilogramo, metro sobre segundo cuadrado es el newton. ¿Listo? Ahí se multiplica o se Sí, suma. señor, se multiplica. se multiplica. Ok. Sí, O sea, señor, se multiplica 49 por 10 por 10. metros por segundo. Sí, señor. Kilogramo, metro por segundo al cuadrado. Para que me salga el newton. ¿Listo? Para que me salga el newton. ¿Ok? Listo. Eso es en el caso de que el ascensor esté quieto. No se está desplazando. ¿Listo? ¿Qué me dice el segundo punto? Pues ya no está quieto, se está moviendo, pero va subiendo con una velocidad constante. ¿Listo? Entonces, espérenme, yo me voy a cambiar aquí el colorcito, a ponerlo en rojo. Entonces, ahora va para arriba, ¿cierto?
el ascensor y la velocidad ahora es constante. Uy, perdón, ¿cómo escribí? CTM. Constante. ¿Listo? Entonces, como la velocidad es constante, sin embargo, según la primera ley de Newton, recuerde que ahí dice en la primera ley de Newton me dice, o que el cuerpo esté en reposo o que esté en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Es decir, que mi velocidad siga siendo constante. Entonces, por lo tanto, me remito otra vez aquí, no voy a repetir todo, sino voy a seguir desde acá. Entonces, mi sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la fuerza normal, al peso, y esto va a ser igualado a 0. ¿Por qué no coloqué un signo inmediatamente? ¿Por qué no coloqué el signo negativo acá? Recuerdan que ustedes cuando vimos caída libre, yo debo definir hacia dónde me estoy moviendo en la caída libre. ¿Sí? Me refiero a que si yo lanzo un objeto hacia arriba o si dejo caer un objeto, ¿sí? Yo debo definir hacia dónde me estoy moviendo. Si me muevo hacia arriba, vuelve y juega, es positivo. Si me muevo hacia abajo, es negativo. En este caso, el movimiento va hacia arriba. O sea que mi peso va a ser positivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mi movimiento va hacia arriba. Entonces, despejo. O sea, profe, que si siempre el movimiento hacia arriba, el peso tiene que ser positivo. Sí, señora. Sí, señora. Es que también tengo que estar muy pendiente hasta dónde me muevo, porque es que hacia donde me muevo puedo definir mis signos, ¿sí? Que me van a afectar Bueno. mi ecuación. Y si ¿Listo? fuera vertical, ¿cómo sería en ese caso? En este es vertical. Si fuera horizontal, Digo, horizontal. Sí, Horizontal. sí, sí. horizontal, en el caso Horizontal lo horizontal, corrijo. sí, en el caso horizontal no habría problema porque siempre hacia donde yo me mueva, o sea a la izquierda o sea a la derecha, siempre va a ser positivo, el movimiento siempre va a ser positivo. ¿Listo? Pero el que está en sentido contrario al movimiento es la fricción, o sea que la fricción, independientemente a donde se mueva el objeto, va a ser negativo. ¿Listo? La fricción, independientemente cómo se mueva el objeto, siempre va a ser negativa. ¿Listo? Es así, siempre es negativa. ¿Listo? ¿Listo? Entonces despejo aquí. Entonces la fuerza normal va a ser igual a ¿qué? El peso está positivo, pasa al otro lado a ser ¿qué? Negativo. Entonces, por lo tanto, la fuerza normal va a ser igual a ¿qué? A menos la masa por la gravedad. Por lo tanto, y no voy a hacer el cálculo porque ya lo tenemos ahí, va a ser igual a menos 490 newtons. ¿Sí? Lo único que cambió aquí fue el signo. Pero eso me indica a mí algo que me está indicando que este movimiento aquí va hacia abajo o está quieto, puede ser hacia abajo o está quieto, y este movimiento va hacia arriba. ¿Listo? ¿Que tiene el mismo valor? Sí, tiene el mismo valor, pero va hacia arriba. ¿Listo? ¿Claro el ejercicio? Sí, señora. Listo, listo. Vamos para la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Dice, cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza constante, este experimenta cambios de velocidad iguales en tiempos iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo el objeto y aplico una fuerza, se comienza a mover el objeto. ¿Listo? Eso es lo que está queriendo decir ahí. Dice, una fuerza neta constante produce una aceleración constante. Los vectores aceleración y fuerza neta tienen la misma dirección como se observa en la figura. Mire, lo que estábamos haciendo ahorita con el diagrama, ¿sí ven? Lo que miramos ahorita también con el plano inclinado, ¿sí? De que se generan fuerzas, se generan la aceleración y todo eso. Entonces, ahí está mirando más o menos lo que estábamos viendo ya. Dice, la segunda ley de Newton, también llamada ley fundamental de la dinámica, establece la relación entre la fuerza neta que ejerce sobre un cuerpo
y la aceleración que éste experimenta. ¿Ok? La aceleración vectorial, ¿sí ven? La aceleración es vectorial, de cualquier partícula material tiene en todo momento la misma dirección de la fuerza neta, que también es vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo la masa y yo le aplico fuerza hacia allá, la aceleración también va hacia allá. ¿Listo? Hacia donde yo le aplique la fuerza, la aceleración también va. ¿Listo? En donde el cociente entre las dos normas del vector fuerza y el vector aceleración es igual a una constante que depende de la partícula. Es decir, la fuerza neta sobre la aceleración es igual a constante. ¿Listo? Esta expresión muestra que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Ojo con esas palabras. Directamente proporcional e inversamente proporcional. Esas palabras las encontramos mucho en física. Cuando a mí me dice directamente proporcional, me está indicando que si una aumenta, la otra también. Las dos aumentan al mismo tiempo. Inversamente proporcional me dice que si una aumenta, la otra disminuye. ¿Listo? Eso es inverso. Una aumenta, la otra disminuye. Directamente, las dos aumentan al mismo tiempo. Entonces, ojo con esa definición cuando se dice esas dos palabras, directo e inverso. ¿Listo? A la constante de proporcionalidad se le llama masa. Entonces, todo objeto tiene masa, ¿sí o no? Y todo objeto que yo le aplique una fuerza, se le está aplicando también aceleración. ¿Por qué la masa es constante? Porque yo la masa no la estoy variando mientras estoy moviéndome, ¿sí? Si yo empujo esta calculadora, yo no la estoy cambiando, mire, sigue siendo la misma masa de la calculadora. No está variando, ¿sí ven? Entonces, si yo llegase a hacer algo diferente, que sería aumentarle la masa, colocarle otro objeto y seguirle aplicando fuerza, pero mire, le aumenté la masa, pero sigue igual con la masa que yo aumenté, ¿sí? O si la fracciono, la parto por la mitad, ¿listo? Pero no estoy, mientras estoy haciendo el movimiento, variando la masa. Por eso la masa se vuelve constante. Es un término constante para lo que esté haciendo en el fenómeno y lo que estén preguntando en el fenómeno de la situación de la segunda ley de Newton. ¿Listo? Dice, recuerde o recuerda que en el sistema internacional de unidades la masa se mide en kilogramos. No gramos, no microgramos, no nanogramos, no teragramos, sino solo en kilogramos. ¿Listo? En consecuencia, la fuerza neta se puede expresar como fuerza neta igual a masa por aceleración. Entonces, mire, la constante que está hablando aquí es la masa. La aceleración aquí estaba dividiendo, la paso al otro lado del igual y la paso a multiplicar y me queda que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Esta expresión se constituye en la ley fundamental de la dinámica conocida como la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la teoría de la segunda ley de Newton? La fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración de dicha fuerza produce, donde la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. ¿Listo? Entonces, ojo, masa por aceleración. Ya estamos hablando de que el objeto no está en reposo y no tiene velocidad constante. Ya tienes una velocidad variada. ¿Listo? Y que estamos mirando ya la parte de la aceleración. ¿Listo? ¿Cómo así? Entonces, en este caso tiene, digamos, diferente peso. No, el peso no varía, o sea, el peso sí siempre es el mismo, ¿sí? Pero lo que sí está variando es de pronto las fuerzas que se le aplican, sí, más que todas las fuerzas que se le aplican es lo que van a variar,
¿Listo? El peso Pero sigue siendo el mismo. Dime. es que como tú dices que, digamos, un objeto con la misma masa que tú lo muevas Ujú. es constante, ¿no? Sí. Entonces, si tú dices que si ese elemento es deformado, su variación es diferente. Entonces, como, por eso te digo que al tener de pronto dos masas, de pronto sería muy diferente, o cómo sería así. Ah, bueno, lo que pasa es que, a ver, ya en la segunda ley de Newton sí vamos a tener en cuenta lo que es la masa y lo que es el peso. ¿Listo? Lo que pasa es que, sin embargo, no van a variar ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque es que cuando yo tengo un objeto y le estoy ejerciendo alguna cosa y le estoy haciendo alguna cosa dependiendo de lo que esté mirando en el ejercicio que me den, pues la masa no me va a variar, ¿cierto? Y si tú miras cualquier cosa que se esté desplazando, listo, la estoy haciendo que se desplace, pues no estoy cambiando la masa. Por lo tanto, el peso tampoco lo estoy variando. ¿Sí ves? El peso sigue siendo el mismo. Digamos que esta calculadora tiene una masa de, ¿qué? Unos 4 kilogramos. No creo que, creo que pesa menos. 4 kilogramos. ¿Listo? Por lo tanto, el peso, ¿cuál sería de esta calculadora? 40 newtons. ¿Sí ves? Y si yo le digo, bueno, entonces la voy a empujar, pin, la empujo por allá o la deslizo por acá por el piso contra la pared, pues mientras se va deslizando, la masa sigue siendo la misma, no se está variando y el peso tampoco está variando, ¿sí? A menos que, como le decía, a menos que cuando llegue y ya se estrella contra la pared, ya ahí cambiaría su masa y cambiaría su peso. ¿Por qué? Porque se rompería, se desbarataría, alguna cosa, se le cayó algo de la calculadora cuando tuvo el golpe contra la pared. Y ahí Eso es lo que yo te cambió. decía, sí, eso es lo que yo te decía, que entonces el peso, o como dicen Newton, cambiaría si, digamos, ese objeto con la misma masa se deforma. Eso es lo Exacto. que yo te digo. Ah, bueno, sí. Si yo deformo la masa, sí. Ahí sí, inclusive cambian las dos. Cambian las dos. ¿Listo? Bueno, sigamos aquí. Entonces, yo les coloqué un ejemplo. Dice, un automóvil cuya masa es de 1000 kilogramos se mueve inicialmente con una velocidad de 54 kilómetros por hora y se detiene después de 10 segundos de avanzar por una vía recta. Determinar la fuerza neta que actúa sobre él. Bueno, primero que todo, y como siempre, lo primero que debemos hacer, unidades. Siempre tenemos que mirar las unidades. ¿Por qué? Porque recuerden que la aceleración siempre está en metros por segundo al cuadrado. ¿Y la velocidad en qué términos está? En kilómetros por hora. Entonces tenemos que convertir esa velocidad. Sí, mire, inclusive aquí di la conversión que no debía haberla hecho, pero bueno, les recordé cómo se hace la conversión. Igual, profe, aunque tú la tengas ahí, yo creo que nosotros nos vamos a fijar en eso porque no nos hemos entendido bien. Eso Ay, sería como un código ahí metido en... listo, vale, pero toca pilas, tienen que estar muy pendientes de esa parte de las conversiones. Sí, porque es que prácticamente, como te digo, o sea, tal vez uno entiende los dibujos, tal vez un poquito los dibujos, pero es que tú llegas y miras la fórmula y te equivocas y no queda como que, Sí, nos guiamos más por los dibujos. ¿esto qué es? Listo, vale, vale, no. Sin embargo, pues hay que también entender esa parte analítica. Eso sí, Ujú, no hay sí. vuelta de hoja. Y eso ¿Listo? es lo que nosotros estamos de pronto equivocados al momento de hacer los ejercicios, porque no entendemos cómo es eso. Claro, claro. Por eso ahí estamos explicándolo para que ustedes se den cuenta cómo hay que hacerlo. ¿Listo? Bueno, Ujú. entonces aquí está la conversión. ¿Listo? 54 kilómetros por hora, lo multiplico por 1000 metros, que equivalen a 1 kilómetro, y lo multiplico que una hora equivale a 3600 segundos. 54 por 1000 dividido 3600 me da 15 metros por segundo. Listo, ya están las unidades. Ya quedaron establecidas las unidades. Ahora, ¿qué me dice acá? Dice, si el automóvil frena con aceleración constante, podemos determinar el valor de dicha aceleración a partir de la expresión. Aquí sí me toca devolverme cuando vi movimiento acelerado, ¿sí? Me toca devolver.
¿Por qué me toca devolverme? Porque resulta que me están dando una velocidad, sé cuánto vale la otra velocidad, me están dando tiempo y necesito averiguar la aceleración. ¿Sí ven? Tengo la velocidad inicial, que son 15 metros por segundo, porque él viene con una velocidad. Luego me dice, comienza a frenar y después de 10 segundos se detiene. O sea que mi velocidad final es 0. ¿Listo? Y ya sé cuánto me vale el tiempo. Entonces, simplemente, ¿qué coloqué aquí? Pues lo que estaba expresando en términos de valores. 0 que vale la velocidad final. 15 metros por segundo que vale la velocidad inicial. La aceleración y 10 segundos que vale el tiempo. Te vamos a despejar la aceleración. Los 15 metros por segundo están positivos, pasan al otro lado a ser negativos. Y el tiempo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, por eso me queda menos 15 metros por segundo dividido 10 segundos. Los divido y eso me da 1.5. Menos 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que el carro está desacelerando. Está perdiendo aceleración. ¿Listo? Hasta que se detiene. Hasta que se detiene. Ahora sí, ya conozco la aceleración. ¿Qué hago ahora sí? Averiguar cuál es la fuerza neta que actúa sobre la ecuación. O sea, ¿cuál es la fuerza neta? Fuerza es igual a masa por aceleración. La masa son 1000 kilogramos. Bueno, aquí cometí un error y es que el signo no va acá. No va con la masa, va con la aceleración. Pero igual, positivo por negativo, me tiene que dar negativo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. Arriba en aceleración se despeja la A, ¿verdad? Se despeja la A. Sí, señor. Ok. Acá arriba estamos despejando la A. Porque tú no hablaste de Ah, listo, no, estamos despejando es la aceleración, ¿listo? Estamos averiguando cuánto vale la aceleración, que es A, ¿listo? Listo, seguimos acá. Tengo la masa que son los 1000 kilogramos, por multiplicado 1.5, que es la aceleración, me da menos por más, da menos 1500, ya sabemos que Newton, metro por segundo cuadrado, es kilogramo, metro sobre segundo cuadrado es el Newton. ¿Listo? Es el Newton. Entonces dice, el signo menos indica que la fuerza actúa en dirección contraria al movimiento. Vuelvo otra vez con mi calculadora. Tengo la calculadora, se está moviendo y le aplico una fuerza en sentido contrario para que disminuya su velocidad y se detenga. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo ahí. Ese signo de negativo, eso es lo que me está indicando. Que la fuerza no va en sentido al movimiento, sino en contra del movimiento para que el objeto se detenga. ¿Listo? Eso es lo que me está indicando. Dice, la velocidad del automóvil disminuye, pues la velocidad inicial es de 15 metros por segundo y la velocidad final es 0. ¿Listo? ¿Claro o hay dudas? Profe, ¿puedes volver a explicar ¿Qué la parte? parte del ejercicio? ¿En cuál? ¿En la parte de la aceleración No, el otro. o solamente en la parte de fuerza? Sí, señora. Listo. Nuevamente, mire, la fórmula para calcular la fuerza en la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. Eso sí, no hay vuelta de hoja, esa es la misma fórmula. Entonces, ¿cuánto me vale la masa? 1000 kilogramos. 1000 kilogramos. La aceleración debería ser es menos 1.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Pero igual, ese signo negativo lo estamos aplicando porque estamos diciendo, si este que es positivo y este que es negativo, pues mi respuesta tiene que darme negativa. ¿Listo? Menos por más o más por menos, menos. Y multiplico los 1000 por 1.5, me da 1500 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, es el Newton. Ok, profe. ¿Listo? Entonces ya la explicación ya la que estamos haciendo es la explicación de por qué el negativo. ¿Qué significa que esa fuerza me saliera negativa?
¿Listo? Que la fuerza está en sentido contrario al movimiento. ¿Para qué? Para que el objeto se detenga. Eso es lo que Ah, significa ese negativo. ¿Listo? ujú. Ok. Entonces, ahora vamos a continuar con estos ejercicios, pero vamos a continuar con la otra mitad del Con la- ejercicio que habíamos quedado suspendido. ¿Listo? Entonces vamos a continuar y vamos a mirar que me dice aquí que, bueno, listo, la persona está en el ascensor, que tiene una masa de 49 kilogramos. Ahora vamos a mirar cuando el ascensor asciende, es decir, sube con aceleración de 1,96 metros por segundo. Y cuando el ascensor desciende, es decir, baja con esa misma aceleración de 1,96 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, saca el pizarrón y empecemos entonces a mirar. ¿Listo? Ok, que se me hizo mi lapicito. Pues aquí, pongámoslo en negro. Ok. Entonces, nosotros ya habíamos definido acá, nuevamente mi ascensor, ¿cierto? Y mi persona. Listo. Vamos a mirar aquí. Mira, si esta me funciona que salga. No, no sale para los dos lados. Ay, me quedó en otro color. Listo. Para ambas. Listo, el peso, ¿cierto? Y mi fuerza normal. Hasta ahí no hay nada raro. Seguimos en las mismas. Entonces, ahora, ¿qué decimos aquí? Que la sumatoria de fuerzas neta va a ser igual ¿a qué? A la sumatoria de fuerzas en el eje X más la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y, y estos ahora van a ser igual ¿a qué? A masa por Por aceleración. aceleración. Ya no va a ser igualada a cero. Ya no. Ok. ¿Por qué? Porque en este caso se está moviendo. Se está moviendo hacia arriba. Y se está moviendo entonces con una aceleración de 1,96 metros sobre segundo al cuadrado. Cuadra. La masa sigue siendo la misma, perdón. La misma. Masa es igual a 49 kilogramos. Eso ahí no está variando. ¿Listo? Ahí no está variando. Sigue siendo la misma. ¿Listo? Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Aquí sigue siendo cero. ¿Por qué? Porque el objeto no se está moviendo horizontalmente, solo vertical. ¿Listo? Solo vertical. Es decir, que aquí, ¿qué fuerzas tengo? Tengo la fuerza normal y el peso. Y esto va a ser igual a masa por aceleración. No coloqué todavía el signo acá, que eso vamos a definirlo. Sí, sabemos que el peso indica hacia abajo, ¿cierto? Pero acá hay una cosa que nosotros tenemos que definir en este momento. Ah, no, no tenemos que definir nada. Mentira, sí, sigue así. Sigue así, perdón. Sigue así. ¿Listo? Entonces, fuerza normal la voy a despejar. El peso está restando, pasa al otro lado a sumar. Sumar. ¿Listo? Ah, no, mentira, sí, tengo que definir porque una va en ascenso y la otra va en descenso. Una va para arriba y la otra va para abajo. Si es que no me acordaba que la otra iba para abajo. Sí tengo que definir hacia dónde me muevo. Sí tengo que definir hacia dónde me muevo. Entonces, ustedes recuerdan cuando vimos caída libre, que definíamos hacia dónde nos movíamos. Si íbamos para Sí, arriba era positivo y si íbamos para abajo era negativo, como estábamos negativo. mirando en la parte del ejercicio anterior. O sea, que aquí el peso no es negativo, sino es positivo. ¿Listo? Positivo. Entonces, la fuerza normal, la despejo, masa por aceleración,
Y como está positivo, pasa al otro lado a ser negativo, Negativo. el peso. Entonces, por lo tanto, la fuerza normal va a ser igual a ¿qué? Masa. Entonces, 49 kilogramos. Aceleración, 1,96 metros sobre segundo al cuadrado, menos el peso, que ya sabemos cuánto es, 490 newtons, ¿cierto? Listo, 490 newtons. Entonces, calculando aquí, fuerza normal va a ser igual aquí. 49 por 1,96 me da 96,04 newtons, ¿cierto? Menos 490 newtons. Entonces, por lo tanto, la fuerza normal, ¿cuánto me está dando? Menos 490. Entonces, esto me da menos 393,96 newtons. Esa es la fuerza que está ejerciendo la superficie de la Tierra, perdón, la superficie del ascensor sobre la persona. Profe, yo me confundo con masa y peso. Sí, ese es el problema. En eso sí tenemos un problema grave. ¿Por qué? Por la concepción tan errónea que tenemos con respecto a peso. ¿Sí? Ujú. Peso siempre le decimos que es el valor de la masa. Y no, mire que son distintos. ¿Sí ves? Mira Me que están son engañando, eso es fake. Sí, señor. Toda la vida hemos vivido engañados con ese término. Y el problema es que inclusive yo he tratado de quitarme esa concepción de decir, me voy a pesar o pesemos cuánto vale esta masa. Sí, ¿no? Siempre le digo el peso. No, es la masa. Miremos cuál es la masa. Mi masa corporal. Sí, Sí, siempre. porque la mayoría, o sea, la mayoría de todo lo que hemos vivido es como, ¿cuánto pesa esta Sí, lechuga? sí, ¿Cuánto sí, sí. pesa esta carne? ¿Cuánto Exacto. pesa? ¿Cuánto Entonces, más a usted no suena bonito? sí, ¿cuánto? ¿Qué masa tiene usted? No, eso como que suena raro. Antes suena raro. Sí. ¿Sí o no? Antes suena raro que le digan a uno qué masa tiene usted. Sí. ¿Listo? Esa es mi fuerza normal. Esa es la fuerza que está ejerciendo el piso del ascensor sobre la persona. Pero cuando va hacia arriba. ¿Listo? Cuando va hacia arriba. Ahora vamos a mirar cuando va hacia abajo. ¿Listo? Mm, Entonces, no voy a borrarlo porque voy a trabajarlo sobre ese mismo. Decir, vamos a mirar desde acá, desde este punto. ¿Listo? Desde hacemos que es fuerza normal, peso igual a masa por aceleración. Ahora, en este caso, como el movimiento va hacia abajo y el peso sigue yendo hacia abajo, entonces esta sí es negativa. ¿Listo? ujú. Entonces, el peso está negativo, pasa al otro lado a ser positivo. Pues Entonces, sí. fuerza normal va a ser igual a ¿qué? A masa por aceleración más el peso. ¿Listo? Entonces, ahora sí coloco valores. Fuerza normal igual. Vuelve y juega. Ah, bueno, no le voy a colocar, no voy a hacer la multiplicación porque ya sé cuánto vale la multiplicación. Mírela acá. 96,04 newtons más 490 newtons, que es el peso. Profe, solo es cambiar signos, ¿cierto? Exacto. Sí, señora. Ahí es cambiar signos y hacemos la operación. Y ahí nos cambia la operación. No, Ujú. el resultado. Ahí nos cambia el resultado. 96,04 más 490. Eso me da una fuerza normal de 586,04 newtons. ¿Listo? Y mire, ¿cuánto vale la fuerza neta o normal? Perdón, la fuerza normal cuando va hacia abajo y la fuerza normal cuando va hacia arriba. Ah, bueno, profe, ya voy entendiendo.
Ya hay más Ya o vamos menos. entendiendo todos esos Solo que numeritos. tengo que tener que ver el primer video Sí, para entender la para otra parte. poder ir entendiendo un poquito más. Sí, claro, porque es que ya en este momento ya no me estoy remitiendo nuevamente a explicar bien cómo es esto lo de las... Lo importante aquí, como les digo a los otros cursos y lo mismo se lo digo a ustedes, lo importante aquí es que yo haga bien este diagrama. Este diagrama. Si yo no hago bien este diagrama, todo esto me va a salir mal. No me va a salir bien, ¿sí? Entonces, desde que yo haga bien ese diagrama de cuerpo libre, mire, esto ya sale casi por añadidura, como dicen por ahí. Ya es mucho más fácil de resolverlo. ¿Listo? ¿Claro el ejercicio ahora sí? Sí, Mire, claro. ya les resolví el primer punto de la aplicación práctica. ¿Cómo les parece? Que no digan que no les ayudo. Listo. Miremos otro La ejercicio. verdad ayuda mucho aprenderse todo, o sea, ayudar a hacer las fórmulas porque es que realmente para nosotros es complicado. Claro, claro, Porque claro. es que, mira, por ejemplo, lo que decía Ana es que nos confundimos también en peso y masa Peso y y más. también nos confundimos también en que siempre hay en las fórmulas que lo negativo siempre es positivo y que lo negativo siempre Sí, es positivo también. Y exacto, lo sí. positivo es... Sí, sí. sí, Sí, ok. sí, no, eso también tiene. Y el problema es que, como les digo, si no sabemos identificar esas partes, también les va a quedar mal el ejercicio resuelto. ¿Listo? Bueno, miremos otro ejercicio. Cerramos aquí. Y así. Vamos a hacerlo. Vamos a mirar el siguiente ejercicio. ¿Qué me dice el siguiente ejercicio? El punto B. El punto B me dice, perdón, dice calcular las tensiones, es decir, esta cuerdita, la tensión de esta cuerda, y la aceleración del sistema. Aquí ya estamos metiendo dos masas. Dos masas. Inicialmente estábamos mirando una sola masa. Ahora tenemos dos masas. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Listo. Ok. Entonces, me dice, vamos a hacer otra vez el dibujito aquí. Nuestra superficie, nuestra masa 1. Uy, no, se me quedó fea. Listo, ahora sí. Nuestra masa 2. Y resulta que hay una cuerda que conecta las dos masas y aquí hay una polea. Eso es lo que se llama polea. Esa polea es la que me permite a mí que se pueda generar movimientos mucho más fáciles. Ustedes de pronto han visto esas poleas en la parte de construcción. Los maestros de construcción utilizan eso para poder subir objetos con mucha más facilidad a un segundo, tercero, cuarto piso. ¿Sí? Es más tedioso tener que coger y alzar un objeto y subir por las escaleras al piso que sea, ¿sí? Y gasta más tiempo, gasta más fuerza y se demora mucho más en hacer ese traslado del objeto. Entonces, por eso, para buscar la facilidad, es utilizar una polea. En este ejercicio, aquí hay una cosa que no estamos teniendo, no se va a tener en cuenta o no tenemos en cuenta, que es lo que hace la polea aquí en las cuerdas. Lo vamos a despreciar. ¿Listo? Lo vamos a despreciar. Y otra cosa que vamos a despreciar aquí va a ser la fricción. No vamos a tenerla en cuenta. ¿Listo? Entonces, masa 1, masa 2, masa 1 vale 40. ¿Qué? ¿40? Perdón, que se me olvidó cuánto vale la masa 1. Masa 1, sí, 40 kilogramos. Masa 1, 40 kilogramos. Y la masa 1, 10 kilogramos. ¿Listo? Entonces,
Como no hay fricción en esta superficie, aquí con la masa y la superficie, no hay fricción, quiere decir que la masa 2 arrastra a la masa 1. Es decir, la masa 1 se mueve hacia allá y la masa 2 hacia abajo. O sea que el movimiento es de esta forma. ¿Listo? ¿Por qué defino hacia dónde se mueve? Porque eso también me va a afectar en mis ecuaciones. ¿Listo? Entonces, necesito definir desde un principio hacia dónde me estoy moviendo. ¿Listo? Ahora sí, vamos a pasar a mirar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, fuerzas que ejercen sobre el cuerpo. Principal, y siempre colocamos la primera que colocamos, nuestro peso. Peso de la masa 1. Vertical al peso. Hacia arriba. La fuerza normal. Horizontal, ¿qué tenemos? La tensión. No hay fricción. Yo dije desde el principio que no había fricción, entonces no se coloca la fricción. ¿Listo? Ahora, sobre la segunda masa. Voy a colocarlo aquí de verdecito. Lo mismo, perdón. El peso, igual. Eso no hay nada extraño acá. El peso de la masa 2. Y hacia arriba tenemos, ahí deberíamos colocar fuerza normal, pero no, es la tensión. ¿Listo? La tensión. Pregunto yo, ¿la tensión que tenemos aquí con respecto a esta tensión que tenemos aquí, serán iguales o diferentes? Debe ser igual, ¿no? Deberían ser igual, pero como no estamos teniendo en cuenta el efecto de la polea, entonces son iguales. Si tuviéramos en cuenta el efecto que generaría la polea, entonces ahí sí serían diferentes, ¿listo? Pero como no la estamos teniendo en cuenta el efecto con la polea, entonces son iguales. Iguales. ¿Listo? Ok, entonces ahora sí vamos a pasar a hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces, Profe, me perdí en el dibujito. listo. Vuelvo y repito. Esta es la masa 1. Sobre la masa 1, ¿qué fuerzas se están ejerciendo? Igual, vertical hacia arriba, fuerza normal. Vertical hacia abajo, el peso. Nada diferente. Hacia la derecha va la tensión, ¿sí? Que es la que está ejerciendo la cuerda sobre la masa. ¿Listo? Yo ya dije desde un principio que la fuerza de fricción no hay. Entonces, por lo tanto, no la dibujo. ¿Listo? No la dibujo. Sobre la masa 2, ¿qué fuerzas hay? El peso, ¿listo? Y la tensión. Entonces, está diciendo que aquí no hay fuerza normal. Cuando está un cuerpo suspendido, no hay fuerza normal. Lo que hay es la tensión, que es la fuerza que está ejerciendo la cuerda sobre la masa. ¿Por qué no hay fuerza normal? Porque aquí no hay ninguna superficie sobre la cual está la masa 2. Y la fuerza normal va con respecto a la superficie donde se está colocando la masa. Por eso no hay Y la fuerza. fricción no hay, ¿por qué, profe? Y sobre la masa 2 no hay fricción porque está colgada. ¿Qué fuerza de fricción está ejerciendo ahí? Solamente está colgada la masa. ¿Sí ves? Ok, ahora sí. Listo. Sí, señora. Ahora vamos a mirar nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces, sumatoria de fuerzas neta va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de fuerzas en el eje X más la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y esto va a ser igual a masa por aceleración. ¿Listo? Entonces vamos a definir aquí. Sumatoria de fuerzas en el eje X
para la masa 1, sumatoria de fuerzas en el eje Y para la masa 1, sumatoria de fuerzas en el eje X para la masa 2 y sumatoria de fuerzas en el eje Y para la masa 2. Uy, profe, ¿qué pasó aquí? ¿Todo eso? Sí. Tenemos que definir sobre cada masa cuáles son las fuerzas que se ejercen. ¿Listo? Sobre cada masa en ambos ejes coordenados. O sea que hay que hacer una fórmula por cada masa. Fórmula, no, o sea, hay que organizar las fuerzas en los ejes coordenados por cada masa. ¿Sí? Uy, ya voy a decir que sí, porque ya voy a decir que sí. Yo, uy, no. Creo que sí, pero no, ojo, sí hay que organizar, pero hay que organizarla. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque ahí de esa organización es donde vamos a averiguar lo que nos están pidiendo, que es la tensión y la aceleración. ¿Listo? Nos están preguntando esas dos cosas, de ahí es donde vamos a averiguar eso precisamente, cuál es la tensión y cuál es la aceleración. ¿Listo? Miremos qué fuerzas se ejercen sobre el eje X para la masa 1. Entonces, ¿qué fuerzas en el eje X? Tenemos la tensión. ¿Alguna otra fuerza hay? No. ¿Listo? No hay otra fuerza. No. Pero esto es igual a ¿qué? A masa 1 por aceleración. ¿Por qué masa 1 por aceleración? Porque el objeto se está moviendo en ese sentido. ¿Sí? Se está moviendo para allá. A nivel horizontal. ¿Listo? Horizontal. O sea que en el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos? La fuerza normal menos el peso de la masa 1 y esto es igual a 0. No masa por aceleración. ¿Por qué 0? Porque sobre el eje Y no se está moviendo el objeto, se está moviendo sobre el eje X. Entonces, mire que tengo que definir también hacia dónde me estoy moviendo. Si vertical u horizontal. ¿Sí ven? Entonces, debo definir hacia dónde me estoy moviendo. Entonces, como me estoy moviendo a nivel horizontal, pues masa por aceleración debe quedar en el eje X. ¿Listo? Por lo tanto, la otra queda 0. ¿Listo? En el eje Y, ¿qué fuerzas ejercen? Ninguna. ¿Y se mueve a nivel horizontal? No. Entonces, No. sumatoria de fuerzas en el eje X, 0. Cero. Ahí sí es 0. ¿Listo? En el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos? La tensión Tensión. menos el La masa. peso de la masa 2, igual a qué? Sobre el eje Y sí se mueve, ¿sí? Porque yo estaba definiendo cómo se movía el objeto, ¿sí? Como yo estaba definiendo cómo se movía el objeto, y desde un principio hay que definirlo, ¿listo? Entonces esto es igual a qué? A la masa 2 por la aceleración, ¿listo? Ya quedaron organizadas las fuerzas en cada uno de los respectivos ejes y ya quedó organizado hacia dónde nos estamos moviendo. ¿Listo? Sobre qué eje se está moviendo cada masa. ¿Listo? Ahora sí, ya teniendo organizado eso, voy a empezar a averiguar los términos que me dan. ¿Qué ecuación tengo tensión? Ah, ok, aquí tengo tensión y tengo aceleración. Aquí tengo tensión y aquí tengo aceleración. O sea que esta fórmula y esta fórmula son las que vamos a utilizar para calcular la tensión y la aceleración. ¿Listo? Pero posee un problema. Tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Sí? Mire. Una ecuación, una incógnita, dos incógnitas. Una ecuación, una incógnita, dos incógnitas. Entonces, en matemáticas, a ustedes les tuvieron que explicar cómo se puede averiguar teniendo una ecuación, perdón, una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? Como aquí están las incógnitas iguales las que estoy averiguando, pues ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una sustracción entre esas incógnitas, entre esas ecuaciones, más bien, sustracción de esas ecuaciones. Entonces, ¿qué quiero decir? Tensión es igual a masa 1
por aceleración, tensión menos el peso de la masa 2 es igual a masa 2 por aceleración. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una sustracción, una resta entre esas dos ecuaciones. Entonces, como estas tensiones ya dije que son iguales en ambas posiciones, entonces una está positiva y la otra está negativa. Las puedo cancelar. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Menos por menos da más. Peso 2 igual a ¿qué? A masa 1 por aceleración menos por más menos masa 2 por aceleración. ¿Claro este pedacito antes de seguir avanzando? ¿Sí se dieron cuenta que acabé de hacer? Sí, señora. ¿Está claro eso lo que hice? No, ¿No? no, Listo. profe. ¿Qué no entendiste de ese pedazo? Lo de la incógnita. El por qué las cogí. Listo. Ujú. Cualquiera de las dos ecuaciones, las que chuleé, cualquiera de las dos ecuaciones las puedo utilizar para averiguar la tensión y la aceleración. Pero ¿cuál es el problema? Que en ambas ecuaciones están los dos términos que yo necesito averiguar, que es lo que llamamos mis dos incógnitas. ¿Listo? Ahí están mis dos incógnitas. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Quiero eliminar una de las incógnitas para averiguar la otra incógnita y cuando averiguo esa incógnita, entonces ahora sí puedo utilizar nuevamente cualquiera de las dos ecuaciones y poder averiguar el otro término que acabé de eliminar. ¿Qué hice yo aquí? Una No. sustracción. ¿Listo? Resté las dos ecuaciones, los dos términos. Este término y este término los acabé de hacer una sustracción, una resta. Entonces resté tensión igual a masa 1 por aceleración menos tensión menos el peso de la masa 2 igual a masa 2 por aceleración. Entonces, como ya dije que las dos tensiones son iguales, entonces como estoy haciendo una resta, se puede cancelar. Ya quité una incógnita. Me queda una incógnita. ¿Cuál? La aceleración. ¿Sí ven? Ujú. Ya me queda la aceleración. Entonces, mire cómo me quedó la ecuación ahora para averiguar la aceleración. Pero tengo que terminar de reorganizar esa ecuación. ¿Por qué? Porque tengo aceleración aquí y tengo aceleración aquí. ¿Y cómo hago para despejarla? ¿Sí ven? Entonces vamos a organizarla. ¿Cómo podemos organizar esa ecuación? ¿Qué veo yo ahí en este sector? ¿Qué veo acá? ¿Qué veo acá? ¿Qué hay acá? ¿Ahí qué observo? Pues de hecho ya están organizadas. ¿No? No, Solo cambia el numerito. Sí. no. Pues sí. ¿Qué puedo hacer yo aquí? ¿Ustedes sí se acuerdan de factorización? Mm, ¿Qué puedo sacar ahí? Sí, señora, qué pereza, pero toca. ¿Qué puedo sacar ahí? Un factor común. Común. ¿Qué factor común hay acá? ¿El 2? No, No, factor común es la aceleración. Ah, ¿Sí ven? Aquí aceleración. está aceleración y aquí está aceleración. ¿Por qué Así porque lo que está igual. Exacto. ¿Por qué no las masas? Porque miren, tienen diferentes valores. Una es 40 y Sí, la sí, otra sí. es 10. Entonces no son iguales. Ujú. En cambio, la aceleración sí es igual. ¿Sí ven? Entonces, aceleración, factor común de qué? De la masa 1 De menos la masa 1, la masa la 2. masa 2. Ahora sí, ya me quedó organizado esas masas. Entonces, se están multiplicando, pasan al otro lado a qué? A dividir. Entonces, ¿qué me queda? Aceleración igual a qué? Al peso de la masa 2 sobre masa 1 menos masa 2. Uy, ese 2 me quedó por ahí debajo. Menos masa 2. Listo, mire, ya me quedó la ecuación de la aceleración. Ya tengo cómo averiguar la ecuación de la aceleración. Entonces, también me remito acá. Entonces digo, aceleración es igual a qué? Al peso de la masa 2
Listo, la masa 2 tiene 10 por 10, ¿qué vale la gravedad? 100. Aquí vamos a dejarlo en este caso así, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo que buscar la forma de que me quede en términos de metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Que es el término de la aceleración. Sobre 40 kilogramos menos 10 kilogramos. ¿Listo? Aceleración igual a ¿qué? A 100 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado sobre 40 menos 10, 30 kilogramos, kilo y kilo, adiós. ¿Ya me quedan términos de unidades de aceleración? Sí, ya me quedan los términos de aceleración. Entonces la aceleración es igual a ¿qué? 100 dividido 30. 100 dividido 30 me da 3,3333, esto es un número periódico, metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es mi aceleración. Mi aceleración. ¿Claro o hay dudas? Profe, ¿puedes repetir? Es que hay partes que no te escucho, por lo que mi internet está lento. No, y es que está lloviznando, entonces eso hace que el internet también moleste. Ok, listo. Hasta acá, hasta donde vimos la parte de la aceleración, cómo sacar la aceleración, ¿quedó claro o te repito nuevamente? Desde ahí, profe, sí es de lo de la aceleración. Listo. Mire, tome las dos ecuaciones que tienen aceleración. ¿Listo? Pero también está la tensión. Entonces, dice una resta para quitar la tensión y que me quede solamente en términos de aceleración. ¿Listo? Señora, ¿Qué me queda? El peso. ¿Por qué positivo? Porque miren, negativo por negativo, ya ahí me queda positivo. ¿Listo? positivo. Y masa 1 por aceleración, menos por más da menos, masa 2 por aceleración. ¿Qué hago aquí con esta parte de las masas? Hago factorización, factor común. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en común entre los dos? La aceleración. Entonces, aceleración, factor común de masa 1 menos masa 2. Ya me quedó el término de aceleración bien organizado. Ahora, ¿qué hago? Las masas que están multiplicando a la aceleración, las paso al otro lado del igual, que pasarían a dividir. ¿Sí ves? De peso de la masa 2, dividido masa 1 menos masa 2. Ahora sí coloco valores. El peso de la masa 2 a que es igual. Entonces ya sé que la masa es 10, multiplicado por la gravedad, que es 10, 10 por 10, 100 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Voy a dejar, en vez de término Newton, lo voy a dejar con este término así. ¿Listo? Sobre 40 kilogramos menos 10 kilogramos, que son las dos masas. ¿Listo? Entonces, 100, 40 menos 10 da 30. Y 100 dividido 30 me da 3,3333. Ahora, kilo y kilo, como son iguales, se cancelan y me quedan unidades de Cancela. metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ah, Y esa es mi aceleración, la aceleración con que se está moviendo este sistema. ¿Sí? La aceleración con que la masa 2 está bajando y la masa 1 se está moviendo a la derecha hacia la polea. ¿Listo? ok, bueno, ¿Claro? ya entendí. Ah, Sí, señora. listo. ¿Qué me queda pendiente? La tensión. La Dios. tensión la puedo calcular por esta ecuación o por esta ecuación, por cualquiera de las dos. Y las dos deben dar el mismo resultado. ¿Listo? Por cualquiera de las dos da el mismo resultado. Listo, la vamos a trabajar con esta segunda, con esta ecuación. ¿Listo? La vamos a trabajar con esta ecuación. Espérenme, yo hago una cosita aquí. Y yo corro este cuadrito acá. Listo. Entonces, ok, entonces,
¿Yo puedes Ok. desactivar tu micrófono, please? Tensión menos el peso de la masa 2 es igual a masa 2 por aceleración. ¿Listo? Entonces, el peso de la masa 2 está restando, pasa al otro lado a sumar. Tensión es igual a masa 2 por aceleración más el peso de la masa 2. ¿Listo? Coloco valores, ahora sí, igual. Masa 2, 10 kilogramos. Aceleración, 3,3333 metros sobre segundo al cuadrado, más, ay, me tocó por esto otro poquitico, para no borrar, más 100 newtons. ¿Listo? Entonces, tensión es igual. Bueno, 10 por 3,3333. 10 por 3,3333. Eso me da 33,3333. Este es un número periódico. Newtons, ahora sí lo dejo en newtons, más 100 newtons. Por lo tanto, esto me da 133,3333 newtons. Mire, ya está la tensión y ya está la aceleración. Si yo lo hubiera calculado por esta ecuación, por esta, también me tiene que dar lo mismo. La masa 2, ¿cuánto vale? La masa 1, ¿cuánto vale? 40 kilogramos. Multiplicado 3,3333 me da, ay, yo hice una suma, perdón. 40 por 3,3333 me da lo mismo. ¿Sí ve? Da lo mismo. O sea que lo que yo les decía hace un momentico, utilice la primera ecuación o utilice la última ecuación, tienen que dar el mismo No. resultado. ¿Listo? Porque la aceleración es la misma. El valor de la aceleración es la misma. Preguntas, dudas e inquietudes con respecto al ejercicio. Profe, ¿alguna de las dos ecuaciones es más larga o es lo mismo? Dependiendo. Es larga en la aceleración, pero mire que en la tensión es corta. Porque es que en la tensión, para acá arriba, pues es más fácil, para esta es más fácil, porque aquí ya tengo yo los valores. Aquí únicamente digo aquí, ¿masa cuánto vale? Aquí nomás, yo no tengo ya ni que escribir todo este chorrero acá, sino simplemente aquí ya me remito a colocar valores. Aquí son 40 kilogramos multiplicado 3,3333 metros sobre No. segundo al cuadrado. Y multiplico, Esa sería más corta. esa sería más corta. Multiplico y me da lo mismo. Perdón. 133,3333 newtons. Ya, listo, ya quedó. Por eso le digo, por cualquiera de las dos ecuaciones que yo utilice, debe dar el mismo resultado. Lo que pasa es que a mí me gusta a veces cogerla más larguita y complicarme. Ujú. Claro el ejercicio, claro Sí, cómo señora. se resuelve. Sí, está claro. Un poquito largo, pero claro. Sí, Newton, las Si leyes se de nos olvida algo, miramos el video y ahí ya nos guiamos. Exacto. Las leyes de Newton a mí me gusta es porque no me toca ponerme aquí, ay, cómo es la ecuación de no sé qué, ay, cómo es la ecuación de no sé cuánto. Bueno, que a veces me toca cogerla, sí, pero no necesariamente. Mire, aquí no cogí ninguna ecuación de las de movimiento rectilíneo variado, ¿sí? Aquí no cogí ninguna ecuación, sino solamente, ¿qué hice? De lo que yo saqué en la gráfica, lo que yo saqué aquí en este dibujo, empecé a resolver todo de ahí para abajo. ¿Qué es largo y tedioso? Sí, es largo y tedioso.
pero mire que no es nada complicado, no es nada complicado, es un poquito más fácil, ¿sí? Entonces, a mí por eso me gustan más las leyes de Newton, es porque yo misma puedo sacar las ecuaciones, puedo definir cosas en la cual la parte de cinemática es así y punto. No hay más vuelta de hoja. En cambio, en la cinemática yo puedo definir, no, pero si yo quiero cambiar mis ejes coordenados, que la derecha sea negativo y a la izquierda positivo, lo puedo hacer, lo puedo definir de esa forma, no hay ningún problema. La física me lo permite hacerlo así, ¿sí? La física me lo permite hacerlo así. Entonces, claro, ahora sí. Sí, señora. Ok. Entonces, como ustedes y les hice ya el segundo ejercicio de la guía. Pero es, profe, que desde dibujitos sí es más fácil. Sí, Sí, sí. también, sí, eso es verdad. Entonces, mire, ya está el Porque, punto A. Dime. porque si ves que nosotros, o sea, los dos puntos que tú has hecho lo hemos entendido porque has comenzado desde dibujitos y tú comienzas desde la fórmula completa, o sea, nos equivocamos, pero Claro, pero mira una cosa aquí. Aquí sí en esto sí toca hacer los dibujos. En esto sí toca hacer la gráfica. Así solamente está el texto como está acá. ¿Sí? Así como me diga el texto aquí, igual me toca hacer el dibujo. ¿Por qué? Porque así logro entender mejor. Así logro entender, no, así veo cómo está el diagrama de cuerpo libre. Sí me toca hacer, eso sí me toca hacer. Entonces, por eso entienden un poquito más desde la parte del dibujo. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿qué les queda para que sigan haciendo? Porque ya el lunes ya comenzamos con la parte de los ejercicios. ¿Listo? Ya el lunes yo dejo trabajo que es resolver la parte de los ejercicios. Ya tienen el no. punto A. Sí. Ya tienen el punto A y el punto B resuelto. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a resolver en el transcurso del fin de semana? Resolver el punto C, el punto D y el punto E. ¿Listo? Vayan resolviéndolo así de tal forma que el martes nos volvemos a ver. Entonces, si tienen alguna duda, les resuelvo las preguntas. ¿Para qué? Para terminar de ver la guía, que es la parte de trabajo y energía, ¿sí? Para que terminen de resolver el resto de ejercicios. ¿Listo? Ya trabajo y energía es un poquito más fácil. Ya no O necesitamos sea que nosotros hacemos solo ejercicios hasta el punto D y ya. hasta el punto Hasta el E. punto E, digo, E, sí. sí, hasta el Hasta punto ahí E. Vayan nomás. haciendo hasta el punto E. ¿Listo? Para que no se vayan a dejar colgar, ¿no? Ya el martes que nos veamos, entonces ya hacemos, ya les explico el tema para que ya continúen con el punto F al K y ya me puedan entregar la otra parte de la guía. Bueno, profe. ¿Listo? ¿Listo, niños? Entonces no es más. Entonces nos No vemos es. el día martes. Gracias, profe. ¿Listo?